Ser podcast. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Tiempo para la tecnología en este programa. Ya les advierto que yo hoy voy a aprender mucho. Es uno de esos días que no sé exactamente de qué estoy hablando, porque si yo les digo web oscura, ustedes saben exactamente a qué me estoy refiriendo, porque yo no lo sé. Espero averiguarlo en los próximos minutos. Yo no sé si es ese lugar donde los ucranianos intentan comprar armas. La expresión web oscura nos remite a delincuentes, a contenidos prohibidos, a contenidos peligrosos, a peligros en sí. Jaime García Cantero es nuestro enviado especial a los mundos cibernéticos que nos asustan. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. A ver, empecemos por el principio. Dark Web. ¿Qué es? Es como el infierno, es la cara oculta, el mundo oculto, el mundo siniestro de Internet. Hay un Internet peor que el que vemos todavía, y todavía ¿Eso peor. es posible, Jaime? Pues es posible, es posible. Es verdad que tendemos a confundir la Dark Web, que es la web oscura, con la web profunda, que son dos cosas diferentes que vamos a tratar de explicar Deep Web, las Dark dos. Web. Exacto. A ver. Cuando hablamos de Internet, tendemos a pensar que es una cosa. Internet en realidad es un conjunto de muchísimas redes, de muchísimos sistemas, de muchísimos ordenadores, de muchísimos conectados entre ellos. Lo que nos permite verlo como una unidad es el software, son los programas, es nuestro navegador o nuestro buscador. ¿Qué es lo que ocurre? Que los buscadores no tienen acceso a todo el contenido que hay en la red. Por eso, el contenido al que llegan los buscadores es esa web que todos conocemos, y al que no llegan los buscadores es que vamos a decir que es desconocido, que está en la oscuridad, de ahí viene su nombre, es eso que llamamos la dark web o la web oscura. Para que nos hagamos una idea, el 90% del contenido de Internet está en esa parte oscura. Lo que vemos es solamente el 10%, es la punta de un iceberg que es enorme. Pero no quiere decir que todo lo que no esté en los buscadores, que todo lo que no esté indexado es violencia y es ilegal. No, hay de todo tipo de cosas, ¿no? Contenido privado, de empresas, por ejemplo, contenido temporal, cuando hacemos una búsqueda, hay un montón de contenido ahí. Entre ello, también la violencia, las armas y las drogas. Pero eso es, vamos a decir, la Deep Web, ¿no? O la web profunda. ¿Y la diferencia entre Deep y Dark cuál es? Claro, la diferencia entre Deep y Dark, Deep es todo lo que no está indexado, todo. Dark es aquello que no está indexado voluntariamente. Es decir, uno es lo que está oculto porque no se ve, lo otro es los que no quieren ser vistos. Eso es la Dark Web. Eso sería, o sea, la Dark Web sería malo y la Deep Web sería otra cosa. Tampoco necesariamente malo. Lo que tiene la Dark Web es que es gente, vamos a ver, es organizaciones, empresas o lo que sea, que ha decidido no ser visto. Entonces, tú cuando eliges no ser visto, pues a lo mejor es por algo, ¿no? Que tú no quieres ser visto. Fundamentalmente, lo que hace la Dark Web es gente que oculta su IP, ¿no? Que oculta su dirección en Internet. Y hace que nuestros buscadores tradicionales no puedan entrar, aunque quieras, en ese tipo de contenido. Que solo es accesible a unos determinados programas. ¿Por qué te ocultarías en Internet, ¿no? Con todas las cosas que hay en Internet, ¿quién se oculta en Internet? Pues desde luego el que tiene algunos problemas legales es uno de los ámbitos, pero no solo, también hay colectivos científicos. Información que tú no quieres que trascienda hasta un momento determinado. Activistas políticos, todo lo demás. Pero para que nos hagamos una idea, el 90% de todo el contenido de Internet es contenido oscuro, es contenido que no está indexado, pero solamente el 1% de ese 90% es dark web. Es decir, es gente que voluntariamente ha decidido no ser indexado, estar oculto, no ser visto en la red. Y en algún momento puede salir a la luz, en algún momento puede pasar al lado, no, puede salir del lado oscuro y pasar al lado claro. Eso es relativamente fácil, sobre todo en estos colectivos que decíamos, ¿no? Por ejemplo, colectivos científicos que están investigando algún tema, que prefieren tenerlo en máxima privacidad para proteger esa investigación, pues sí que es relativamente habitual que eso pase al lado luminoso, vamos a decirlo. Y al revés también. Por ejemplo, Twitter, que es una compañía que siempre ha estado en ese 10% de la web que todos vemos, ahora está haciendo cosas en la web oscura, específicamente en el entorno de Ucrania, y sobre todo de Rusia, para permitir que los activistas rusos puedan utilizar estas redes sin que trascienda, sin que se les pueda seguir. Cuando dices que se puede acceder solo a través de buscadores especiales o de buscadores determinados, ¿cualquiera se puede descargar este buscador y ponerse a navegar por este tipo de páginas? La respuesta fácil es sí, cualquiera puede,
pero mejor no hacerlo a no ser que tengas una necesidad imperiosa de buscar porque este tipo de cosas. Porque te puede caer el pelo. Es verdad que es lo que decimos, ¿no? Este tipo de cosas mejor no hacerlo solo en casa porque no tienes ninguna necesidad de meterte en sitios donde a lo mejor no quieres llegar, ¿no? Entonces, a veces la curiosidad es muy fuerte y alguno de los que nos está oyendo dice, esta tarde me bajo un buscador y entro en la Deep Web. Lo primero es que a lo mejor no encuentra todas esas cosas que le han contado que está, porque no es tan fácil. Luego, es fácil entrar, es difícil encontrar esas cosas que te dicen que están. Pero sí, un navegador como Tor, te lo puedes bajar de la web y empezar a Tor, TOR. Puedes empezar a hacer cosas con él, y hay muchas más cosas buscadores como DuckDuckGo, que es un buscador, vamos a decir, similar a lo que podría ser un Google para todo ese entorno, oscuro, pero la web es muy diferente, es mucho menos amigable, es mucho más fea. ¿Requiere mucha más habilidad para moverse por estos buscadores? Requiere más habilidad por dos cosas. Uno, porque es mucho más fea, es mucho menos amigable. Es una web que está pensada para expertos, no está pensada para un público general. Está basada en software mucho más, vamos a decir, primitivos o mucho más técnicos que los que utilizamos hoy en la web abierta. Entonces, lo primero que te va a sorprender es esto es muy feo, esto es muy complicado de entender. Esa es una parte. Y lo segundo es que encontrar esas cosas que te han contado que hay, ¿no? Sí. Drogas, armas, violencia, no es tan fácil. Lo tercero, y por lo que debería estar preocupado también cualquiera que entre, es que si no te debes fiar mucho de lo que hay en la web luminosa, imagínate de lo que hay en la web oscura. Lo que hay en el otro lado. Si hay fake news en la web que conocemos, imagínate en esta lo que puedes encontrar. ¿Y es más segura o es más invulnerable la parte oscura de Internet? Pues esto es curioso, porque es verdad que el origen de todo esto es hacerla más segura, ¿no? Claro, estábamos hablando, por ejemplo, del caso de Ucrania, de los activistas ucranianos. Evidentemente lo que buscan es seguridad. Claro, esto se ha montado, y sobre todo los colectivos científicos que hay detrás, por crear una red más robusta y sobre todo menos vigilable, ¿no? Que el de fuera lo pueda ver menos. Esto tiene pues, un doble efecto, ¿no? Por un lado, es verdad que el de fuera lo puede ver menos. El segundo efecto es que como se puede ver menos desde fuera, pues lo peor de cada casa se ha metido ahí. Lo que siempre decimos, ¿no? Por ejemplo, el tráfico de drogas hoy mayoritariamente está en este tipo de entornos. O sea, hoy lo que vemos en las calles o en las plazas es insignificante comparado con el tráfico de drogas que hay en este tipo de entornos. Por supuesto, si entras, no es tan fácil de encontrar porque esto está oculto. Pero si con alguien que tenga unos conocimientos básicos, puedes encontrar TripAdvisors de drogas que comparan drogas o que comparan tanques o que comparan servicios para contratar violencia o para contratar hackers, que es otra de las cosas de las que se está hablando mucho ahora. Y por supuesto, todo eso está ahí. ¿Accesible para todos? En teoría sí, en la práctica no tanto. ¿Y va más lento, más rápido que el Internet normal? ¿Cómo es? Eso es quizá lo que más llama la atención cuando entras, ¿no? Que va mucho más lento, ¿no? Va mucho más lento por lo que decíamos, porque todo va encriptado, o sea, todo va enmascarado para que desde fuera no se vea, y eso hace que vaya más lento, y sobre todo por lo que decíamos, porque utiliza protocolos que ya están muy superados en la web comercial, ¿no? Mucho HTML antiguo, mucho Flash, que es esto que todos odiábamos del Internet de antes, ¿no? Pues todo ese tipo de programas que la web comercial va desapareciendo, ahí sigue existiendo. Entonces lo primero que vas a notar es esto va muy despacio y las búsquedas tardan mucho y te aparecen muchos menos resultados de los que te aparece la web tradicional. ¿Y ha existido siempre esta parte de Internet? Desde el inicio de Internet. Claro, desde el inicio de Internet quizás a veces cuesta entender esto casi es lo primero de Internet, ¿no? Antes de que hubiera los navegadores que hoy conocemos, la World Wide Web, o sea, y toda la capa de software que hay por encima, Internet empieza siendo un colectivo de gente muy técnica, de gente muy experta, que lo que hace es conectar máquina a máquina. De ese espíritu de conectar máquina a máquina es del que viene esto. Como todo, ha evolucionado en ese doble sentido, ¿no? Que por un lado, pues sí, sigue siendo muy potente para los científicos, para los investigadores, pero también da cobijo pues, a organizaciones mafiosas de todo tipo. Para buscar la parte positiva, y hablabas tú de los activistas de Ucrania, por ejemplo, en la guerra, ¿qué papel está jugando la web oscura? Pensemos, y no solamente en la guerra, ahora estamos todos con el caso ruso, pero pensemos que en el mundo hay un montón de países donde gobiernos vigilan lo que ocurre en Internet y toman medidas muy duras. Hablamos de Rusia, pero hablamos de China, hablamos de algunos estados de Oriente Medio, donde decir cosas en Internet es poner tu vida en peligro. Para esto sirve la Deep Web, ¿no? Para que estas personas puedan de alguna manera enmascararse en Internet, volver a esa idea inicial, ¿no? De que en Internet nadie sabe quién eres, que es como muy poética y muy de la visión romántica de Internet, y ahí es un refugio. Pero en la guerra está siendo tremendamente importante para esto, ¿no? Para esos montones de rusos que no están de acuerdo con el señor Putin y que si entras en la web tradicional en Rusia parece
parece que no existen, pero están utilizando este tipo de resquicios como son la web oscura y por supuesto, para permitir esa resistencia que a veces es complicada en una web como la web abierta, en la que todo es fácilmente investigable, seguible y por supuesto, pues para estos gobiernos punible, ¿no? Ya te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no tienes la respuesta, pero ¿tienen fácil acceso, tienen las claves para acceder o saben acceder? ¿O se mueve por ahí los departamentos de ciberdelincuencia de las policías? Uh-huh. Esta es otra de las preguntas interesantes, ¿no? Cómo los buenos, o sea, cómo la policía, cómo los demás, actúan en territorios donde los malos son los que se sienten cómodos. Porque ahí se pueden encontrar cosas. Por supuesto que sí. O sea, las fuerzas de seguridad del Estado, las españolas y las de los demás, me refiero a todo en todas partes están ahí, cada vez están más ahí, y que esto sea un territorio, vamos a decir, privado, con el que es fácil enmascararse, no quiere decir que la justicia y que las fuerzas de seguridad no estén ahí intentando hacer su trabajo. Desde luego, esta imagen también, ¿no?, de que todo lo que pasa ahí no lo ve nadie y no es perseguible, ya no es cierta. Las fuerzas de seguridad están ahí, la policía investiga ahí y mucha parte del tráfico de drogas o del tráfico de armas que se hace ahí está siendo perseguido por la Policía Nacional, por Interpol y por todas las fuerzas de seguridad que están entrando ahí. Es verdad que es complicado, que a veces no es fácil jugar en esos terrenos, pero por supuesto que el camino va hacia ahí, ¿no? Que si los malos están ahí, pues los buenos también tendrán que estar ahí para controlarlos. Claro. Hemos comentado ya aquí que con la cantidad de hackers rusos que trabajan contra Occidente creando información falsa o lanzando ataques contra empresas, contra las instituciones, con la idea de desestabilizar, ¿está teniendo menos impacto del esperado su trabajo ahora que caen las bombas? ¿Están como más parados? Ese es un debate que tenemos muchas veces, ¿no? Todos esperábamos que Rusia, que parece que ha inventado esto, sí, ¿no? Sí. Y de hecho lo ha puesto en práctica, lo hemos visto en elecciones de Estados Unidos, lo hemos visto en el proceso en Cataluña. Y sin embargo, la guerra del relato, que es una de sus especialidades, ¿no? Cómo manipular la opinión pública, parece que la está perdiendo. Por lo menos en la web luminosa, y volvemos a esto, ¿no? El tema es que hay mucha más web que esto. Entonces, yo creo que no despreciemos el potencial ruso para manipular y para crear cosas en la red, ¿no? Es verdad que estamos viendo que las redes tradicionales, Ucrania está ganando el relato, pero hay otro tipo de redes, ¿no? Y dos, por un lado, la Deep Web, donde ahí están pasando muchas cosas y donde los hackers rusos siguen siendo un referente y no precisamente del bien. Y luego, por otro lado, las redes encriptadas. Es muy fácil ver lo que pasa en Twitter, es muy fácil ver lo que pasa en Instagram, pero es muy difícil ver lo que pasa en WhatsApp o lo que pasa en Telegram. Redes privadas, redes encriptadas, donde no sabemos lo que pasa. Y Rusia se mueve muy bien ahí, desde luego en Telegram. A pesar de que sean redes encriptadas. Lo domina. Claro que sí, porque ellos hacen muy bien ese trabajo de distribuir bulos que no pueden ser seguidos, que no pueden ser manipulados. Entonces, ojo a veces con menospreciar el potencial ruso, ¿no? De momento, en las redes que vemos, Ucrania va ganando, pero no despreciemos... No sabemos qué está pasando en ese otro mundo. Bueno, pues quédense con estos dos conceptos. Ya les he dicho que hoy aprenderíamos algo. Yo la primera, Deep Web, Dark Web. Jaime García Cantero, muchísimas gracias. Gracias. Un beso. Suscríbete a La Tecnología de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los martes a las 11:20 de la mañana. Cadena SER. La radio.